El día de hoy les quiero confirmar con toda seguridad que el miedo puede llegar a ser tu mejor amigo. Y les voy a contar por qué. Aunque tengo 30 años viviendo en Monterrey, toda mi niñez la viví en un pueblo cercano a Monterrey que se llama Montemorelos. Aquí recuerdo cuando tenía 16 años. Yo soy la hermana de en medio de 5 hermanos. Tengo 2 hermanas mayores y 2 hermanos menores. Recuerdo que cuando tenía 16 años, mi papá empezó a ausentarse de la casa. Me di cuenta, escuché que había hecho un mal negocio, en que había perdido todo económicamente. Él se sentía con la soga al cuello y su única salida fue dejarnos e irse de la casa. Mi vida y la de toda mi familia se entristeció. Mi mamá cayó en una depresión profunda. Mis hermanos nos pusimos todos a trabajar. Yo recuerdo a mi mamá llorando día y noche y yo le decía, mamá, no te preocupes, vamos a estar bien. Ahí tenía mucho miedo. Me reencontré con mi amigo el miedo, porque mi papá se había ido y mi mamá estaba ausente por su tristeza. Nos tuvimos que cambiar de casa a una casa que estaba media construida. Nos convertimos en albañiles, en plomeros. También estaba la circunstancia que yo ya estaba por entrar a la carrera. Estaba inscrita en el TEC de Monterrey, pero entrar al TEC sonaba imposible. No había dinero para pagar ni siquiera un semestre y después pensar que yo podía aplicar a una beca era peor, porque nunca fui una eminencia en la escuela, entonces no lo veía como posibilidad. Pero aún así, yo sabía que quería estudiar. Yo sabía que quería estudiar y ese era mi objetivo. Entonces, pues tenía que tomar el toro por los cuernos. Lo primero que hice fue desinscribirme del TEC, o más bien ya no fui, no me acuerdo. Pero me puse a buscar una universidad que fuera no tan cara y que además de no ser tan cara, más o menos me gustara. Porque realmente a los 16 años muy probablemente no sabes ni a qué te vas a dedicar. Entonces no era muy difícil. Así es que me puse a buscar escuelas y encontré la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fui muy feliz y aprendí muchísimas cosas. Entonces, pues tengo un recuerdo en ese tiempo de ese miedo que lo reconocí, que me hizo movilizarme. Ese miedo me hizo cambiar, me hizo ver la luz al final del túnel y por ahí me enfoqué. Pasaron los años, ya era el 2007, yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Aquí recuerdo que fuimos a cenar una noche a un restaurante de un amigo de la niñez y cuando salimos de la cena nos topamos con mi amigo y dice, oye, ¿qué les pareció la cena? ¿Les gustó? ¿Qué comentarios tienen? Nosotros con toda sinceridad le dijimos, estaba muy rica la cena, pero los postres tienes un área de oportunidad. En eso mi hermana voltea y me dice, oye, ¿y por qué no le preparas el pay de plátano que haces en tu casa? Y yo le dije, pues claro, yo te los hago. Él dijo, oye, te quiero pedir mañana 10 que me lleves individuales. En eso yo por dentro estaba pensando, Ana, ¿cómo te estás atreviendo a decirle que sí? Tienes 38 semanas de embarazo y literalmente, y tienes una niña de 3 y de 5 años en la casa. Y además, jamás has vendido un pay de plátano. Y fue así como,
me acosté y amanecí al otro día pensando en que todo eso no era imposible. Entonces me fui a comprar los moldes, ni siquiera tenía los moldes, me fui a comprar ingredientes, preparé los pies, los llevé a entregar y más tarde me marcaron y me dijeron, Ana, todos los postres se vendieron, ¿cuándo nos puedes traer más? Yo les dije, claramente me habían visto cuando los fui a dejar. Les dije, híjole, dame oportunidad a que nazca mi niño y te los llevo. Pues 2 semanas después, porque fue parto natural, 2 semanas después empecé a entregar pasteles. Y fue así como empezó la divinata. Unos años después me topé abriendo el primer local, porque ya no cabían en mi casa, ya no cabíamos en mi casa, entonces tenía que buscar un local. El local era el local más feo y espantoso que existía en la colonia del Valle. Era lo más feo, pero yo tenía muy seguro que lo que necesitaba es que fuera el más barato, porque no tenía dinero con que pagarlo. Estaba muerta de miedo, tenía mucho miedo. ¿Cómo iba a ser para pagar la renta de ese local? Me acuerdo que decía, híjole, ¿y si me cortan la luz? Porque no tengo dinero para pagar, porque no sé cuánto voy a vender. No tenía finanzas, no tenía contadores, mucho menos pensar un proyecto yo lo único que quería es vender pasteles fuera de mi casa. Entonces, pues así empecé. Lleno, la divinata fue un éxito total, siempre tenía lleno de personas, teníamos filas todo el tiempo, la gente desde un inicio le encantó el concepto, así es que pues obsesiva y encantada con mi nueva pasión que me había encontrado, trabajaba todo el día y toda la noche, trabajaba 20 horas al día al mínimo, yo creo que al mínimo trabajaba 20 horas al día y fue como 3 años después, ya que había abierto la divinata, que me empiezo a sentir mal. Empiezo a sentirme mal y digo, ay, no, es muy raro porque yo soy una persona muy activa. Yo me levanto a las 5 de la mañana, voy a correr, me regreso, me arreglo, desayuno, llevo a los niños al colegio, platico con ellos y me voy a trabajar temprano porque siempre digo que no puedo llegar de invitada, entonces me gusta llegar temprano a trabajar. Así es que se me hizo rarísimo que yo ya ni a correr quería ir. Entonces me fui al doctor y me dijo, no, estás muy bien, regrésate, es puro estrés, porque nunca has tenido este grado de estrés, porque no tenía que vender, tenía muchísimo trabajo, tenía miles de pedidos. Y dije, pues bueno, ok, me regreso a mi casa, o más bien a la divinata, y ahí es donde pues no me escuché, no escuché porque realmente no estaba bien. Pero llega el día 23 de diciembre y amanecí con un dolor de oído y de garganta. Entonces dije, súper, ya el dolor indicado ya salió. Entonces me fui directo al otorrino. Ahí cuando llegué con el otorrino, me empieza a revisar. Me acuerdo perfecto que les dije, estaba en la divinata y les dije, ahorita vengo, no me tardo. Cuando llego al otorrino me dice, Ana, nunca había visto esta enfermedad más que solo en libros. No sé cómo estás caminando, no sé cómo estás haciendo para estar parada. Te vas a tener que ir al hospital y no creo que salgas mañana. De ahí pues me fui a mi casa, entregué todo lo de Navidad a la señorita que me ayudaba. No sabía qué iba a pasar, ni siquiera tenía miedo. No tenía miedo porque no tenía fuerzas para tener miedo. La noche del 24 de diciembre me operaron de emergencia. Tuve una cirugía muy fuerte. Estuve 5 días en cuidados intensivos. Y después de ese día
me empecé a sentir bien ya que empecé con las medicinas y empecé a reflexionar. Y ahí en ese momento regresa mi amigo el miedo. Regresa mi amigo el miedo, el que me ayuda a darme cuenta de lo que estaba haciendo mal, que me estaba dando las señales de manera agigantada, de todas las maneras para decirme, detente. Me ayudó a reflexionar y decir que no hay ninguna pasión, por más grande que sea, que vaya más arriba de la importancia de tu cuerpo y tu bienestar. Me ayudó a pensar y a reflexionar que la familia es lo más importante. Y me ayudó a reflexionar que sin salud nada puedes hacer. Si no tienes salud, todo se acaba. Y yo les invito a preguntar, ¿cuántas veces se han detenido a escucharse el cuerpo, a saber si te está diciendo de alguna manera, detente? O tal vez, ¿cuántas veces has escuchado y con señales claras que te tienes que detener y no lo haces? Ustedes pueden pensar, es que Ana es una máster con los miedos. Ella ya es la pro de los miedos. Pues no, diariamente tengo miedo. Diariamente tengo miedo, pero veo el miedo como un mejor amigo, porque es ese mejor amigo que te moviliza. Y ¿quién no quiere tener ese mejor amigo que te ayuda a ver todas las oportunidades y te dice por dónde es? Pero más que nada, ¿quién no quiere ese mejor amigo que te ayuda a reconocer tus errores, a movilizarte y a cambiar? Muchas gracias.